¿No? Entonces, ya que tenemos estos conceptos claros, vamos a hablar de los dos pilares fundamentales de la regulación de datos personales peruana, ¿no? Y ahí me gusta siempre exponer esto en virtud de dos pilares, ¿no? Debemos entender la regulación de datos personales en virtud de dos pilares importantes, dos torres importantes, si lo quieren ver de esa manera. En primer lugar, la figura del consentimiento, el deber del consentimiento, ¿no? Y lo que es el derecho a la información es el segundo pilar, ¿no? Entonces, la regla general, y quiero ser bien claro con esto, ¿no? Regla general es porque está sujeta a algunas excepciones, ¿no? La regla general es que no se puede tratar datos personales si es que no se cuenta, ¿no? Con prueba del consentimiento del titular del dato personal. Esa es la regla general. Ahora bien, este consentimiento debe ser libre, previo, expreso e informado. El consentimiento es libre cuando no está sujeto a ningún tipo de condición, violencia o dolo, es decir, cuando es la manifestación de voluntad, ¿no?, de un titular del dato personal. El consentimiento debe ser previo. ¿Por qué? Porque ningún titular de banco de datos personales puede tratar nuestros datos si es que, en principio, como decía hace un rato, no cuenta, ¿no?, previamente con nuestro consentimiento para ello. Asimismo, el consentimiento debe ser expreso e inequívoco. Expreso porque debe el titular del banco de datos personales contar con medios probatorios que acrediten que efectivamente cuenta con el consentimiento del titular del dato personal, e inequívoco porque este consentimiento debe haber sido brindado u otorgado por parte del titular de datos personales respecto a la finalidad del tratamiento informada con claridad por parte del titular del banco de datos, ¿no? Lo cual nos lleva al último aspecto del consentimiento válido, que es que este consentimiento debe ser informado. Esto nos quiere decir de que el consentimiento será válido en la medida que el titular del banco de datos haya cumplido con informar todo lo exigido en el artículo 18 de la Ley de Protección de Datos Personales, ¿no?, que ahora con el artículo 6 del nuevo reglamento tiene algunos elementos adicionales, ¿no? Entonces, para que el consentimiento sea lícito, para que el consentimiento sea válido, debe cumplir con todos estos requisitos, ¿no? Debe ser libre, previo, expreso e informado. Como bien les mencionaba, ¿no?, la regla general es que no se va a poder hacer tratamiento alguno de datos personales si no se cuenta previamente con el consentimiento del titular, ¿ok? Dije regla general porque a continuación veremos algunas excepciones. El otro pilar, ¿no?, donde no existe excepción alguna, es la figura del derecho a la información. Si lo quieren ver desde el lado de la empresa, de la obligación que tiene la empresa de trasladar información a los titulares de datos personales. Así, el artículo 18 de la Ley de Protección de Datos Personales establece qué es lo que debe informar cada empresa que hace las veces de titular de banco de datos, ¿no? Esto, como les decía hace un rato, ha sido complementado con lo que establece el artículo 6 del nuevo reglamento, y así con esto vamos entrando un poquito ya en las novedades que nos trae este reglamento, ¿no? Entonces, les decía, ¿no? Esta obligación no está sujeta a ningún tipo de excepción, ¿no? Así que siempre una persona jurídica debe trasladar esta información. Usualmente, ¿no?, y para los que nos consultan a menudo, ¿no?, esta información debe estar contenida en las políticas de privacidad, ¿no? O sea, para todos nuestros clientes, que son la gran mayoría, que ya están en un formato completamente online, o que utilizan mucho el comercio electrónico, o que utilizan mucho las redes sociales o plataformas digitales o páginas web para comunicar sus ofertas comerciales, o para que los consumidores o potenciales clientes los busquen, pues siempre deben trasladar esta información. Las políticas de privacidad va a ser, de seguro, la herramienta más importante para trasladar esta información. Evidentemente también se puede trasladar a través, ¿no?, de los contratos laborales, entre otros, que ya veremos más adelante, ¿no? Entonces, los requisitos, ¿no?, o la información que debe trasladar esta persona jurídica, ¿no?, el titular del banco de datos, es la siguiente. 1. Identidad y domicilio del titular del banco de datos. 2. La existencia e identificación del banco de datos personales, ¿no? Aquí el nuevo reglamento nos saca de una duda, ¿no?, que bueno, que ya venía siendo atendida por la jurisprudencia de la Autoridad Nacional de Datos Personales, ¿no?, y además
opiniones consultivas, ¿no? Respecto a si la obligación es solamente, ¿no? Informar acerca de un banco, de la existencia del banco de datos o identificarlo como tal, ¿no? Entonces ya al día de hoy el nuevo reglamento nos dice con claridad, ¿no? De que hay que identificarlo, ¿no? Por lo tanto, hay que consignar el código de registro del banco de datos. Se tiene que informar la finalidad o finalidades del tratamiento, ¿no? Las cuales deben ser claras, no pueden ser abiertas, ¿no? Deben ser finalidades específicas. Se debe informar si va a haber transferencia, ¿no? Y quiénes van a ser los destinatarios de esta transferencia de datos personales, el tiempo de almacenamiento, las consecuencias de proporcionar datos, la consecuencia de la negativa también, ¿no? Y aquí una novedad interesante, ¿no? Que quiero que se la guarden porque vamos a entrar a esto cuando hablemos de los aspectos vinculados con la publicidad comercial. El artículo 6 del nuevo reglamento nos dice que se deberá incluir, ¿no? En la política de privacidad, ¿no? En este canal de información, la existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, si es que el agente económico, si es que la empresa está utilizando esta estrategia, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, estamos utilizando la figura de la publicidad programática, es decir, la segmentación de perfiles de forma automatizada a través de algoritmos, ¿no? Tabulación automatizada de datos, ¿no? Para segmentar perfiles y conocer, ¿no? Con exactitud al cliente al que tenemos o al potencial cliente al que le vamos a enviar nuestra publicidad comercial. Bueno, ahora tenemos que informar eso, ¿no? Una vez que entre en vigor el nuevo reglamento en las políticas de privacidad, por darles un ejemplo, ¿no? Y evidentemente, o finalmente, lo que es el procedimiento de atención de derechos ARCO, ¿no? Entonces, estos son los dos pilares con los que debemos manejar la regulación de datos personales. Por lo menos a mí me sirve mucho para poder, ¿no? Entender de la forma más didáctica posible todas las obligaciones que están dentro de la norma. Les decía hace un rato que este deber de recabar el consentimiento, el principio de consentimiento, ¿no? Es la regla general, es decir, ningún agente económico puede tratar datos personales si es que no cuenta con la autorización, con el consentimiento del titular, ¿no? Pero, les decía, hay excepciones. Las excepciones están contenidas en el artículo 14 de la Ley de Protección de Datos Personales, ¿no? Y, ojo, estas excepciones no pueden interpretarse de forma extensiva. No cometamos ese error de tratar de interpretar una excepción para ubicar o tratar de calzar, ¿no? nuestro escenario o situación en la que nos encontremos. Eso puede ser muy peligroso, ¿no? Entonces, estamos hablando de 13 excepciones específicas, ¿no? Evidentemente por temas de tiempo, no voy a poder leer cada una de ellas, pero por ejemplo, voy a mencionar dos para utilizar ejemplos. El numeral 5 del artículo 14 nos dice que el titular del banco de datos estará dentro de la excepción de recabar el consentimiento cuando los datos personales sean necesarios para la preparación, celebración y ejecución de una relación contractual en la que el titular de datos personales sea parte, ¿no? Por ejemplo, nuestros colaboradores, nuestros trabajadores en la empresa, ¿no? Están dentro del marco de una relación contractual laboral, ¿no? Entonces vamos a estar, ¿no? Como empresa dentro de la excepción de recabar el consentimiento del tratamiento de datos personales de estos colaboradores, ¿no? Trabajadores, para todo el tratamiento necesario dentro del ámbito, evidentemente, de esta relación laboral, ¿no? Ahí aplica la excepción. Pero recuerden, no tenemos una excepción dentro de lo que es la obligación de informar todo lo establecido en el artículo 18, ¿no? Entonces, si bien puedo estar dentro de la excepción, ¿no? Que aplica, creo que, no sé si se sigue viendo la, pensé que había perdido la conexión, mil disculpas, ¿no? Entonces, retomando el ejemplo, les decía, ¿no? Dentro del marco de esta relación laboral, ¿no? Nosotros como personas jurídicas, si bien estamos dentro de la excepción de solicitar el consentimiento de los colaboradores, de los trabajadores, ¿no? Para tratar sus datos personales dentro de lo necesario para la ejecución de esta relación laboral, no vamos a estar dentro de la excepción, ¿no? Porque no existe ninguna excepción en lo que es la obligación que tenemos como empresa de trasladar toda la información contenida en el artículo 18 de la Ley de Protección de Datos Personales, ¿no? Entonces, eso para que nos quede claro como ejemplo. Otra excepción,
Por ejemplo, la contenía en el artículo, en el numeral 13, el artículo 14, ¿no? Que nos dice que todo titular de banco de datos personales va a estar dentro de la excepción de recabar el consentimiento, ¿no? Frente a los escenarios que se deriven del ejercicio de competencias expresamente establecidas por ley. Por ejemplo, libro de reclamaciones, ¿no? Nosotros tenemos un libro de reclamaciones en nuestra página web, ¿no? En nuestro portal, ¿no? Donde se pueden desencadenar, ¿no? O realizar transacciones comerciales, o ya con estos nuevos criterios, o este criterio reciente del Indecopi, que habrán escuchado, ¿no? Que conocerán de que ahora las páginas web, incluso donde no se desarrollen transacciones comerciales, deben contar con el libro de reclamaciones virtual, ¿no? El agente económico, en este caso el proveedor, ¿no? Está dentro de la excepción de recabar el consentimiento del reclamante. O sea, el reclamante puede entrar al portal del libro de reclamaciones virtual e ingresar su reclamo, evidentemente cumpliendo los requisitos establecidos, ¿no? Tanto por el Código de Protección y Defensa del Consumidor como el reglamento de todo lo que es la figura del libro de reclamaciones, ¿no? Entonces, ahí como empresa, como proveedor, estoy dentro de la excepción de recabar el consentimiento. Pero de nuevo, ¿no? Donde no hay excepción alguna es en la obligación de trasladar toda la información contenida en el artículo 18 de la Ley de Protección de Datos Personales. Por eso, ¿no? Nuestros portales de libro de reclamaciones virtuales, ¿no? Deben consignar siempre la política de privacidad, ¿no? Donde acá tiene que incluirse la información, evidentemente, de quién es el titular del banco de datos, ¿no? El ejercicio de derechos ARCO, la finalidad, ¿no? Específica del tratamiento de esos datos personales, que cuál es, ¿no? Evidentemente, el contestar el reclamo ingresado, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿qué no podríamos hacer? ¿No? Consignar en la política de privacidad que esos datos del reclamante van a ser utilizados para prospección comercial o para enviarle publicidad comercial al reclamante, ¿no? Evidentemente, en ese escenario estaremos en una clara contingencia, ¿no? Porque ahí sí necesitaríamos, ¿no? Como titulares de banco de datos, el consentimiento del titular, ¿no? Porque el titular está ingresando un reclamo, se le está trasladando información en la política de privacidad respecto del uso que se va a realizar de sus datos personales, que específicamente se concentra en el contestar el reclamo. ¿Me siguen la figura? Ok. Entonces, ¿cómo se recopila un consentimiento válido? ¿No? A ver, el consentimiento se puede recopilar de forma escrita, virtual o de forma telefónica, ¿no? Pero entre otros medios, ¿ah? Porque evidentemente no nos limitamos solamente a ellos. Lo importante aquí es que ustedes, ¿no? Puedan contar con el medio probatorio que permita acreditar, ¿no? De manera fehaciente a la Autoridad Nacional de Datos Personales que cuentan con ese consentimiento, ¿no? Entonces, el deber de recabar el consentimiento, ¿no? Recae en toda empresa, ¿no? Siempre que no estemos dentro del ámbito de las excepciones, ¿no? Por ejemplo, un tip, ¿no? Muy rápido. Si nosotros queremos tratar datos personales para enviar publicidad comercial, ¿no? Sí o sí debes contar con el consentimiento, ¿ok? Entonces, otra figura importante, la inscripción del banco de datos. Ya he mencionado un poco de esto. Es una obligación establecida en la Ley de Protección de Datos Personales, evidentemente con información complementaria en este nuevo reglamento, y estos se deben registrar, ¿no? Algunas novedades que nos trae el nuevo reglamento, bueno, que al día de hoy, o bueno, al día de hoy no. Desde el 31 de marzo del 2025, la inscripción de estos bancos de datos será gratuita, ¿no? Incluyendo la modificación y cancelación de la inscripción, ¿no? Lo cual es un aspecto positivo, ¿no? Claro, la tasa tampoco no era tan alta, ¿no? Pero que sea gratuito siempre es un beneficio, sobre todo si se tienen que registrar, por lo general, ¿no? Más de un banco de datos. Establece el nuevo reglamento de que estamos obligados, ¿no? A mantener actualizado en todo momento estos bancos de datos. Claro, no te da un plazo específico como para entender cada cierto tiempo o cada cuánto tiempo debes mantenerlo actualizado, ¿no? Seguro es algo que desarrollará con el tiempo a través de opiniones consultivas o jurisprudencia, pero básicamente lo que debemos entender, ¿no? Como que esta se mantenga actualizada, es que si vamos a hacer un cambio, ¿no? Relevante en la forma como tratamos unos datos personales y que difiere a la forma en la que hemos declarado que se ha registrado, evidentemente hay que actualizarse esa información, ¿no? Recordemos que el registro de banco de datos, yo sé que a los que manejen bien ese tema les va a parecer un poco obvio, ¿no? Pero siempre es importante precisarlo. Cuando tú registras un banco de datos, no es
que transfieres los datos personales a la Autoridad Nacional de Datos Personales, ¿no? Funciona como una especie de declaración jurada, ¿no? O sea, tú informas, ¿no? ¿Qué es o cuál es el tipo de tratamiento que estás haciendo, ¿no? Una novedad interesante también es que ahora el procedimiento de inscripción es de aprobación automática, ¿no? Lo cual es bastante interesante, ¿no? Brinda seguridad jurídica también, ¿no? Respecto de la figura de derechos ARCO, ¿no? Evidentemente se mantiene, es el ejercicio que podemos hacer todo titular de datos personales, ¿no? Como para acceder, ¿no? a la información de los datos personales que cuenta un titular, de esos datos personales que cuenta un titular de estos bancos, ¿no? El ejercicio o el derecho a solicitar la rectificación de estos datos personales o el solicitar que se cancelen u oponernos a ellos, ¿no? El nuevo reglamento, la novedad que nos trae es la figura de la portabilidad de datos personales, ¿no? A través del cual se reconoce el derecho a la portabilidad de datos personales, ¿no? Mediante el cual el titular de los datos personales, personas naturales, pueden solicitar al titular responsable del banco de datos, ¿no? Al que haya facilitado sus datos personales, la transferencia directa de sus datos personales a otro titular o responsable de banco de datos, ¿no? Una figura interesante, una novedad, ¿no? Para nosotros, ¿no? Y sobre la cual seguro, ¿no? Porque también acá deja un cajoncito abierto el nuevo reglamento, la Autoridad Nacional de Datos Personales nos irá informando a través de opiniones consultivas, ¿no? A través de la jurisprudencia, seguro, ¿no? Cómo se debe realizar este ejercicio de la forma más detallada posible. Creo que con el nuevo reglamento no queda tan claro, lo entiendes mucho más si utilizas un poquito de derecho comparado, ¿no? Sobre otras legislaciones donde se aplique esta figura. Medida de seguridad, ¿no? Como ustedes bien deben saber, y los que no lo saben, ¿no? Igual se están informando en esta exposición. La Ley de Protección de Datos Personales y reglamento, evidentemente, ¿no? Exigen a los titulares de banco de datos contar con medidas de seguridad técnicas, legales y organizativas, ¿no? Esa es la forma a través de la cual se puede garantizar la seguridad de los datos personales, la seguridad, ¿no? De los bancos de datos personales con los que cuentan las empresas, ¿no? Y aquí tenemos una novedad bien interesante, ¿no? Ya la figura de los incidentes en seguridad de datos, ¿no? Las brechas de información, ¿no? Casos que además estamos escuchando a menudo, ¿no? En los últimos meses, ¿no? No son pocos los agentes económicos que han sido víctimas de ciberataques, ¿no? Que han generado como consecuencia estos incidentes de seguridad, estos problemas de brechas, ¿no? Cuando entre en vigor el nuevo reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales, entrará también la obligación de informar a la Autoridad Nacional de Datos Personales en un plazo de máximo de 48 horas todo tipo de incidente de seguridad de datos personales que genere exposición de grandes volúmenes de estos en cantidad o tipo de datos o que pueda afectar a un gran número de personas o cuando se trate de datos sensibles o cuando se produzca un perjuicio evidente a otros derechos o libertades del titular del dato personal. Esta regla se aplica sin excepción alguna, es decir, si es que la empresa ha generado una acción de enmienda o una medida que ha podido de alguna manera reducir la contingencia o reducir significativamente el daño, eso no es ningún tipo de excepción. Basta con que tengas un incidente de seguridad, basta con que tengas una brecha, ¿no? En lo que es la seguridad de los datos personales para que tengas que comunicarlo dentro del plazo de 48 horas a la autoridad de datos personales. De hecho, incluso el nuevo reglamento señala de que si se supera dicho plazo, ¿no? El agente económico titular del banco de datos debe justificar, ¿no? Con pruebas, evidentemente, el por qué se demoró más de 48 horas, ¿no? Otro aspecto interesante dentro del nuevo reglamento es que establece que el titular del banco de datos también estará en la obligación de informar al titular de los datos personales sobre el incidente que lo afecte y las medidas adoptadas, ¿no? Pero entre estas figuras sí aplica una excepción, ¿no?
Si la medida de enmienda ejecutada por el titular del banco de datos no genera como consecuencia de que no exista, no, un perjuicio, un daño en el titular de datos personales, ahí no será necesario, no, comunicar ello. Pero evidentemente esto debe estar documentado, ¿no? Otras novedades interesantes que nos trae el nuevo reglamento es la implementación de evaluaciones de impacto en medidas de seguridad, ¿no? Esto va a ser sumamente útil, ¿no? Y seguro, ¿no? Un aspecto a través del cual la autoridad fiscalizará, ¿no? Respecto de las medidas de seguridad, ¿no? Técnicas, legales y organizativas que tiene el titular del banco de datos, ¿no? Entonces, aquí es importante también la implementación de protocolos que permitan cumplir, ¿no? Con el principio de responsabilidad proactiva, la cual hablaremos dentro de unos minutos. Oficial de datos personales, ¿no? Otra novedad de este nuevo reglamento, una figura que le preocupa a más de uno, me imagino que a muchos de los que están conectados aquí también. Ojo, ¿no? Primer aspecto, la obligación de contar con oficial de datos personales no aplica, ¿no? A todos los agentes económicos. O sea, sé que la figura parece ser bastante confusa, ¿no? Y es correcto, además, no creo que no ha sido muy claro el nuevo reglamento con establecer los requisitos de a quiénes le aplica esta obligación o no, ¿no? Pero es importante precisar ello, ¿no? No todas las empresas, no todos los titulares de banco de datos están obligados a contar con un oficial de datos personales, ¿no? Esto o los requisitos están contenidos en el artículo 37, numeral 1 del nuevo reglamento de datos personales, ¿no? Y básicamente aplica a las empresas, ¿no? Que realicen tratamientos de grandes volúmenes de datos personales, ¿no? O que usen, ¿no? Datos sensibles, o que el giro del negocio de la actividad económica se enfoque en el uso de datos sensibles, ¿no? Estas son las empresas que van a estar obligadas a contar con un oficial de datos personales, ¿no? Una pregunta que nos vienen haciendo mucho es, y si yo tengo un grupo, ¿no? Si estoy dentro de un grupo empresarial, si somos varias empresas dentro de este grupo, tenemos que nombrar a un oficial de cumplimiento para cada una de estas empresas. No. El propio reglamento establece de que un grupo empresarial puede nombrar un único oficial de cumplimiento, ¿no? Siempre que sea fácil contactarlo desde cada establecimiento, no hay ningún problema con ello. Otra pregunta que nos hacen a menudo es, ¿no? Si se debe contratar sí o sí, ¿no? a un tercero para que